Buen día, la compañera Yanel, Gabriela, Juan Jesús, hoy les hablará de la acción del amparo constitucional. En Bolivia, tus derechos fundamentales están protegidos. Cuando siente que ha sido vulnerado una acción de omisión injusta, existe un escudo legal a tu alcance, que es la acción de amparo constitucional, basada en la Constitución Política del Estado, desarrollada en detalles por la Ley 254. Estas herramientas es vital para garantizar tus libertades de garantías que se respeten. Te acompañamos a descubrir cómo funciona y por qué es tan importante. El fundamento de la constitucional es la base de protección a la acción de amparo. Encontramos en la Carta Magna, específicamente en su artículo 128. Este artículo establece claramente que cualquier persona puede acudir a una acción cuando sienta que su acto u omisión ilegal o indebida está vulnerado, amenazado sus derechos reconocidos por las constituciones y las leyes. A partir de ello, vemos que en el Código Procesal Constitucional tiene una hoja de ruta. La encontramos en la Ley 254, el Código Procesal Constitucional. Es la que nos da la hoja de ruta y detalla, por entender, que ejercer la acción del amparo. Esta ley establece los requisitos fundamentales para presentar tu acción. Debe tener legitimación activa, es decir, la persona directamente afectada. La acción debe presentarse por escrito y debe contener informaciones específicas sobre este acto. El proceso ante los jueces y los tribunales de garantía se caracteriza por que sea inmediato, la oralidad y se lleva a cabo en audiencia pública, donde se escuchan los argumentos de ambas partes. La resolución debe dictarse en forma oportuna y ser favorable al demandante, que debe ejecutar sin demora. ¿Cuándo es cuando procede una acción de amparo constitucional? Podríamos decir que existen algunas claves en la cual se desarrolla a partir de la ley 254, en la cual podríamos decir en primera instancia que tus derechos están garantizados por una constitución. Luego podemos ver, segunda parte, que toda acción u omisión de autoridades administrativas o judiciales, incluso la falta de acción, cuando debe actuar y estar en acción afectada a tus derechos fundamentales. Y el tercero y último es la situación de urgencia, donde la demora es obtener una respuesta judicial que podría causar un daño irreparable. Veamos cada una de las leyes que las compañeras van a encargarse de desarrollar, que es la ley 1104, que es la Sala Constitucional Especializada. Un avance importante para que sea efectiva esta acción de amparo de acción es la creación de salas constitucionales. Estas salas tienen la competencia y específica para conocer y resolver acciones de amparo y otras acciones constitucionales. La designación de los vocales para esta sala sigue un proceso específico. Otra encontramos también enmiendas de la ley 1139 que hacen un ajuste para mejor protección de la acción del amparo constitucional. Entonces podemos ver que esta 1139 introduce modificaciones a la ley 254 y la ley 1164. Estas modificaciones son relevantes y están relacionadas con el control previo de la Constitución y de tratados internacionales y mecanismos de asegurar que los acuerdos internacionales que firma Bolivia ante antes otras instituciones. Los principios claves son los pilares de su eficacia que se debe desarrollar. Esta acción amparo exige principios fundamentales que buscan garantizar la efectividad, la gratuidad y finalmente la subsidiariedad del caso. El rol del Tribunal Constitucional Plurinacional es el guardián de la Constitución. Juega un rol importante, crucial, como el máximo intérprete de la Constitución y el garante de los derechos fundamentales en Bolivia. El derecho internacional es uno de los factores importantes dentro del aspecto del amplio que protege, ya. Los tratados internacionales, los derechos humanos, tienen una primacía sobre las leyes internas. Cuanto más favorable a la persona, esto significa
que un tratado ofrece una mayor protección de los derechos. Podemos determinar para concluir que esta acción de amparo constitucional es sin duda un mecanismo fundamental para la protección de los derechos fundamentales de Bolivia, su existencia correcta en la aplicación y son esenciales para garantizar un Estado de Derecho justo y equitativo. Sin embargo, existen desafíos y necesidades constantes de fortalecer el sistema judicial para asegurar la acción de amparo constitucional. Es un recurso efectivo, accesible para todo aquello. Por lo tanto, le dejo la palabra a mi compañera para continuar desarrollando el tema. Bien, Adelante. continuamos con las fases procesales de la acción de amparo constitucional. Una de ellas es la fase de admisibilidad. Una vez que se presenta la acción de amparo constitucional, se inicia la fase de admisión y posteriormente la revisión preliminar. La demanda puede ser interpuesta ante cualquier juez o tribunal competente, siendo las salas de turno de los diferentes tribunales departamentales de justicia o ya sean los juzgados públicos de materia los responsables en cada una de las capitales del departamento. Fuera de estas, los juzgados públicos o mixtos pueden asumir la competencia dependiendo del lugar donde ocurrió la violación del derecho. El juez o tribunal va a realizar la revisión preliminar para ver si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional y que no existan causales de improcedencia según el artículo 53 del mismo. Si la demanda es admitida, ya se programa la audiencia y si no, se puede apelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en un plazo de 72 horas. Este recurso debe resolverse en 5 días. Si no se presenta el recurso, el caso se archiva. Esta posibilidad de apelación asegura una segunda revisión en la etapa de admisibilidad, protegiendo así el derecho a la tutela constitucional. Luego tenemos la fase de la audiencia pública. Esta se desarrolla de forma oral y donde se escuchan los argumentos y las pruebas de ambas partes que se van a registrar en acta, pudiéndose también utilizar otros medios como grabación, salvo que exista alguna prohibición legal. La ausencia de las partes no impide que se lleve a cabo dicha audiencia. Durante la audiencia, el juez o el tribunal escucha los argumentos y las pruebas de ambas partes. El accionante presenta su caso identificando el problema y su pretensión, mientras que el demandado expone su defensa y el juez tiene la facultad de formular preguntas para aclarar hechos y fundamentar su convicción. Luego tenemos la fase de resolución, que viene a ser la sentencia, es la resolución final del amparo constitucional, donde se emite la audiencia pública de manera inmediata tras recibir la información del demandado, destacando la urgencia de la protección solicitada. La sentencia escrita debe cumplir con requisitos específicos, incluyendo un título, una fecha, identificación y otros requisitos que posteriormente se van a explicar detalladamente. Y es esencial que la decisión indique si se concede o deniega el amparo respaldado por fundamentos legales. La normativa constitucional contempla diferentes tipos de resoluciones. Si la demanda es efectiva, se concede el amparo ordenando la restitución de los derechos vulnerados y en algunos casos estableciendo indicios de responsabilidad, ya sea civil o penal. Si se promueve la acción por un acto ilegal, se declara su nulidad y se ordena la restitución y la emisión de una nueva resolución conforme a derecho. Y si no se encuentra vulneración de los derechos, se niega el amparo y si hay causales de inadmisibilidad, se declara la improcedencia de la acción. Luego tenemos la revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se encarga de revisar las decisiones de primera instancia en un plazo de 24 horas. Y dentro de sus facultades, durante la revisión, puede confirmar o revocar la resolución del juez en su totalidad o en parte. Para ello, el tribunal escucha a las partes y a la Procuraduría General del Estado cuando lo considera necesario, formulando las preguntas pertinentes. Y las resoluciones del TCP son obligatorias, vinculantes y definitivas, de cumplimiento obligatorio, sin la posibilidad de recursos ordinarios posteriores. No obstante, el tribunal puede aclarar, enmendar o puede complementar aspectos formales de su fallo dentro de los 48 horas siguientes a la notificación sin alterar el fondo de la decisión.
Esta amplitud de facultades permite al TCP supervisar eficazmente la protección de los derechos constitucionales y mantener la integridad del orden constitucional. Continúa mi compañera. Buenos días, mi nombre es Yaneli Yaksich. Voy a hablar sobre la improcedencia reglada. ¿Qué es la improcedencia reglada? Son los casos donde no procede la acción de amparo constitucional. Son las situaciones o supuestos donde no procede interponer este recurso. Eso está basado en el artículo 53 del Código de Procedimiento Constitucional. Más que nada, eso está totalmente ligado al principio de subsidiariedad, que lo podemos ver tanto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Constitucional como en el artículo 129, que establece que uno debe agotar las instancias previas antes de acudir a un recurso constitucional, en este caso la acción de amparo constitucional. El principio de subsidiariedad, para entenderlo más claramente, establece que una acción constitucional solo puede ser admitida si no existen otros medios ordinarios o legales eficaces previos para resolver la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, hay casos de improcedencia para poder acudir a esta acción tutelar. Dentro de eso tenemos primeramente relacionados netamente con el principio de subsidiariedad, donde si hay un proceso judicial ordinario eficaz previo, se debe agotar las instancias y no procede a hacer esta acción de amparo constitucional. Después, cuando no se activen los mecanismos de defensa oportunamente. Esto que está relacionado más al tiempo, a lo que es la preclusión o la imposibilidad de acudir a la acción de amparo constitucional porque se pasaron los 6 meses requeridos para poder accionar. Después, los mecanismos de defensa pendientes intraprocesales o intraprocedimentales que están pendientes de activar, o sea, que se pueda todavía buscar una solución dentro del proceso, relacionado a que se agoten todas las instancias y los actuados dentro del proceso para recién poder acudir a una acción de amparo constitucional. Ya se debe respetar tanto el procedimiento, la jerarquía y la subsidiariedad. Después podemos ver a los actos consentidos libre y espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? En muchos procesos, las personas a veces por falta de conocimiento o el abogado por una dejadez hace actos consentidos. Lastimosamente sí se vulneran derechos, pero al hacer el acto consentido, lastimosamente la persona se resta la posibilidad de poder acudir al tema constitucional para poder accionar por estos derechos vulnerados. Después, la cesación de los efectos del acto u omisión reclamados a través de esta acción. ¿Qué quiere decir? Si tu derecho está siendo vulnerado y ya lo que está vulnerando tu derecho ha precluido o no existe o ya se terminó, ya no tiene acción de ser el acudir a esta acción. Luego, cuando el ámbito de protección de derechos puede ser tutelado por otro tipo de recurso de acción. Esto se tiene que entender en el sentido de que tenemos dentro de nuestra justicia, hay 5 acciones que podríamos tomar. Cada una está como especializada. Por ejemplo, si uno tiene un problema con lo que es la libertad o lo que es vida, en vez de acudir a una acción de amparo constitucional, debería acudir a una acción de libertad. Y además hay que entender también que un amparo no reemplaza a otro amparo o un amparo no anula una acción de libertad. Tienen la misma jerarquía, pero se respetan ambos y dentro de todo lo que cada uno hace específicamente. Después, bueno, como lo manifesté, el plazo de caducidad. También se tiene a lo que son las excepciones de subsidiariedad. Dentro de las excepciones de subsidiariedad, ¿qué pasa? Hay ciertos momentos y personas que necesitan que se les tutele sobre un derecho o una garantía vulnerable. Entonces, se tienen que dar unas excepciones a la subsidiariedad. Lastimosamente, en nuestro Código de Procedimiento Constitucional no está explícitamente ni taxativamente determinadas estas excepciones, por lo que se buscó a través de la jurisprudencia establecer estas excepciones. Tanto así que tenemos la sentencia constitucional plurinacional 1337 quebrado 2003 donde se establece la improcedencia por subsidiariedad. Y estos son más que nada en qué sentido. Cuando el daño es irreparable o irremediable, cuando la vulneración de los derechos
es tardía y son casos especiales donde se vulneran estos derechos. ¿Quiénes son considerados dentro de estos casos especiales? Son las personas que merecen una pronta y una adecuada protección del Estado, que vienen a ser los niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, personas de manifiesta debilidad que necesiten o requieran esa protección inmediata. También están dentro de este grupo las personas con temas de discriminación y vulneración de los derechos de seguridad y derechos a la educación y los del racismo. Dentro de los requisitos formales y medidas cautelares que se tienen para hacer esta acción, tenemos obviamente las básicas, que son la identificación del accionante y del accionado, la relación de los hechos y causales de los hechos y de los derechos vulnerados y la solicitud de medidas cautelares en casos específicos, que son más que nada enfocados a evitar daños irreparables durante el proceso, siendo determinados por el juez, que se dan excepcionalmente cuando se los solicita. Bien, pasamos a las conclusiones, por favor. Como se ha podido determinar, en todo este desarrollo de lo que es el amparo constitucional, es un proceso ordenado, con fases claras, que garantizan una protección rápida y efectiva de los derechos, si es que se cumplen con todos los ámbitos y todo lo determinado. Hay que considerar que este es una gran oportunidad para las personas de poder, desde que se han creado las salas constitucionales, las personas realmente pueden acudir a un recurso como de queja, a un recurso donde pueda sentir justicia cuando sus derechos y sus garantías han sido vulnerados. Realmente, dentro de la justicia boliviana, el haber hecho estas salas constitucionales ha mejorado muchísimo la justicia y además también ha hecho que se vea más el principio de celeridad, el principio de poder acceder a una justicia pronta, sí se está cumpliendo. Lastimosamente, obviamente, también la carga laboral es mucha. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, al no respetar estos principios de subsidiariedad, tiende a acudir mucho a esto y eso es lo que se está tratando de tal vez concientizar a la gente de que sí, sus derechos pueden ser, van a ser tutelados, pero si los presentas de manera correcta, en los tiempos correctos, si también tú respetas todos los requisitos fundamentales para poder acceder a esto. La revisión doble y la audiencia pública fortalecen la transparencia y la justicia constitucional. Claro que sí. ¿Por qué? Porque al hacer la admisibilidad, se ve si realmente cumplen los requisitos básicos para que entre a este recurso. Y este recurso es tutelado dentro de de la primera audiencia. Y esto, cuando pasa a Sucre, a la revisión final, se supone que es una revisión exhaustiva para realmente proteger los derechos de las personas. Como grupo, ¿qué recomendamos? Mayor información accesible para empoderar a la ciudadanía, para hacer saber a la ciudadanía que sí tiene sus derechos, van a ser amparados y que sí están reglamentados y pueden acudir, pero obviamente también necesitan información de que en qué momento acudir, cómo hacerlo para no equivocarse y no hacer esta salida en vano. Después, fortalecer la comunidad, estandarizar criterios para que sea más fácil el poder admitir y el poder, si es que digamos, se presentan acciones que tal vez tengan observaciones, que esas observaciones sean más concretas, que las personas puedan realmente responder para poder viabilizar el poder accionar dentro de lo que es un amparo constitucional. Y también el incorporar tecnología en audiencias y capacitar continuamente a los actores judiciales. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que, por ejemplo, ya haya un buzón judicial, ya se puedan presentar memoriales vía tecnológicamente y todo eso, en lo que son los procesos, aliviana mucho y acelera mucho. Pero también habría que ver en el tema constitucional, en las salas, también implementar esta tecnología. Bueno, eso es todo lo que nosotros podemos decir sobre todo lo que es el amparo constitucional. Tengan un buen día. Gracias por su atención.